A ver qué se da. Y Está. Bueno, no sé, Pierre, qué decís. Yo propongo que podemos como ir arrancando con los que estamos, sobre todo aprovechando, creo que por lo que lo vi hoy, Hugo sabe un montón del tema, Nilda me da la impresión que también, entonces podemos mostrar rápidamente e ir avanzando más que nada a cuestiones más prácticas, lo que veníamos pensando, y después, bueno, cuando tengamos el recambio de participantes y asistentes, quizás volvemos un poquito y así seguimos nutriendo. ¿Qué opinas? ¿Te parece, Pierre? sí, sí, perfecto. Hoy el tema es ecosistema de impacto. Creo que tanto Hugo como Nilda, bueno, están dentro de los ecosistemas justamente. Lo que contó Hugo recién de la articulación con empresas privadas, con mujeres en situación de vulnerabilidad, con actores de Tucumán, o sea, claramente manejan perfectamente lo que es un ecosistema. Y creo que la gran pregunta es, en Salta, en nuestra red para emprender de Salta, en nuestro ecosistema de Salta, de alguna manera, ¿qué nos está faltando hoy en día para generar justamente estrategias de ecosistema? Eh, lo que planteaste también, Hugo, sobre el tema de viviendas sociales, y lo dijiste claramente, es un objetivo, un ODS, ¿no? Y un objetivo claramente prioritario acá en Salta. ¿Cómo hacemos para armar una estrategia propia, ¿no? De este eje, ¿no? Tal vez lo puede liderar un organismo así como el tuyo, como Magis, piloteando, y que se vayan sumando justamente actores estatales, privados, etcétera. Y tal vez hay otras opciones también de estrategias para viviendas, y lo puede pilotear otro organismo también del ecosistema, pero teniendo siempre una visión superadora de las acciones que estamos llevando adelante, ¿no? Así que, bueno, cuento con los dos ahí para que sumemos. Si bien somos pocos, entre los tres somos al menos 5 organismos estamos representando, porque también detrás de cada uno de los tres ahí hay 2 o 3 organismos detrás. Y un poco también adelantándonos ahí el tema de hoy, eh, y me resuena, ¿no? Porque lo dice Pierre, cada vez es más importante la calidad y no la cantidad. Venimos de un viejo paradigma donde la cantidad es lo importante, y cuanto siempre buscamos más, y estamos en un proceso de cambio de paradigma donde el foco está más en la calidad que en la cantidad, y a veces menos es más. Así que Sí. yo estoy re feliz con la calidad de quienes están acá participando, así que muy importante. Bueno, que no sé, ¿querés que comparta pantalla, Pierre, y comparto? Mira, sí, yo te diría que por la configuración que tenemos hoy, podemos pasar por arriba ahí de esos marcos teóricos para ver cómo lo bajamos, porque creo que Hugo tiene hasta las 17, ¿no? ¿Decías, Hugo? Hasta las 17. 17, Menos 5. bueno. Menos 5. Menos 5. Bien, tenemos 15 minutos con vos, y Nilda, nos dirás también qué disponibilidad tenés, ¿sí? Así que tratamos de que sea algo potente y constructivo ahí en el tiempo. ¿Quieres compartir, Y Hermi? Gonzalo de Magic, habías dicho que después se Sí, sumaba. ahora se suma, cuando yo salga, entra él. Ah, bien, eso como, sí, también está bueno. Con equipo de fútbol. Sí. Sí. Em, Sale el 10 y entra el 9. o otro 10. Más o menos. Otro 10. O el otro 10. O el otro 10. El otro 10. Bueno, voy a pasar como más rapidito. Estaba en el segundo encuentro. El objetivo de hoy es ver ecosistema. Entonces lo que está propuesto es hablar un poco sobre el cambio de paradigma, después de hacer un resumen del primer encuentro,
y ver la organización como un sistema vivo y charlar sobre el Canvas para la comunidad o herramientas que sirven para dar forma a las comunidades de impacto, ¿no? Y también ya pensando un poquito en el próximo encuentro, que tiene que ver con ya comenzar a armar un plan de acción para desarrollar o fortalecer el ecosistema de impacto de Salta. Hay una paréntesis de que ya sabemos que del punto de vista del Ministerio de Producción, el año que viene se podían implementar acciones en algunas redes para emprender piloto, justamente en apoyo a lo que vamos a proponer, ¿sí? Entonces, ese encuentro 3 que vamos a tener la próxima, donde proponemos acciones, es decisivo. Creo que bastante es importante, ¿no?, que las personas que están ahora en pantalla puedan proponer algunas acciones y después que los otros actores del ecosistema se puedan sumar, digamos, ¿no? Va a ser importante. Son 20 ecosistemas en todo el país, así que hay que aprovechar la oportunidad. Eso sería para el año que viene, obviamente, pero lo estamos preparando ahora. Exacto. Bueno, esto un poco como para recordar, ahí están los datos de contacto de Pierre mío de Maima, y también los datos del grupo, no sé si están en el grupo donde vamos haciendo seguimiento a lo que va sucediendo. Es objetivo, si quieren sumarse se suman, la única finalidad es compartir material y también ser de apoyo en el día a día para la finalidad de este programa. Entonces, un repaso de lo que habíamos visto en el primer encuentro, que hablamos sobre los ODS, y podemos identificar como ODS relevante para la red de Salta, al ODS 1, 4, el 5 y el 15. ¿Sí? Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Hablamos sobre las nuevas economías, sobre los negocios conscientes y sobre diferentes herramientas que tenemos para medir el impacto de los emprendedores o los negocios. Y la propuesta era que hasta el día de hoy ustedes piensen en cuál es la necesidad que tiene o cuáles son las principales necesidades que tiene la red de Salta para poder fortalecer este ecosistema de impacto, que puedan hacer un relevamiento de algunas empresas o emprendimientos de impacto, y también de herramientas y organizaciones o actores clave del ecosistema con el que están trabajando. Debería haber llegado un mail para que puedan volcar esto en un form. Nosotros vimos los resultados y no pudieron hacerlo, así que bueno, una propuesta era de que nos tomemos 5 minutitos para hacerlo ahora acá, pero como estamos ahí con los tiempos y la poca participación, propongo como avanzar y de última después destinar un tiempo completo para ver esto, más lo otro que teníamos preparado para el encuentro de hoy. ¿Estás de acuerdo, Pierre, verdad? Por tu cara. Sí, perfecto, vamos. Bien. Entonces, bueno, la idea era comenzar a hablar un poco sobre esto, sobre el cambio de paradigma. Todos ya tenemos en claro, creo, lo que estamos acá presentes, que un paradigma es la forma en que vemos y respondemos ante una situación, y está determinado por nuestro sistema de creencias, que es el que determina cuáles son las acciones que seguimos. Este era un videíto que teníamos ahí para mostrarles, pero lo vamos a pasar, ¿sí? Y después lo podemos mandar ahí en el grupo de WhatsApp también, ese video de los 5 monos. ¿Eh? 5 monos. Que en síntesis este video de los 5 monos que está aquí, lo que apunta es para mostrar los resultados de un grupo de investigadores que mostraron cómo es la forma en que nuestro sistema de creencias determina nuestra forma de actuar. Y muchas veces actuamos en base a cosas que vamos aprendiendo y vamos replicando por otros, y ni siquiera sabemos el por qué lo hacemos, y no nos paramos 2 segundos a pensar y decir, bueno, ¿por qué o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque realmente yo quiero, porque es una necesidad, o lo estoy haciendo porque es lo que ya
viene un poco determinado por la sociedad, por mi familia, generacionalmente o por el territorio en el que estoy. Entonces está bueno un poco como replantearnos y preguntarnos, ¿sí?, cuáles son las creencias de base que tenemos, tanto en lo individual como en lo colectivo, que nos llevan a accionar de la forma en que estamos accionando. Y bueno, hoy en día, ya sobre todo con la pandemia puesta de base, pero también con las crisis climáticas y también con todas las problemáticas sociales en torno a la desigualdad, género, pobreza y demás que tenemos, creo que todos estamos de acuerdo, es decir, estamos viviendo en una época de turbulencias y de cambios, y estamos ahí en un momento medio de incertidumbre. Bueno, como gran mensaje, como dice el señor Peter Drucker, es el gran peligro en época de turbulencia, no es la turbulencia en sí mismo, sino en que sigamos operando y actuando con la lógica que veníamos. Entonces acá es donde resuena y es muy importante el cambio de paradigma. Bueno, cuando hablamos de época de turbulencia, yo también capaz que lo paso rapidito, estamos hablando de contextos donde hay mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿sí?, que es lo que hoy en día se llama VUCA, y que es un poco la situación que estamos viviendo a nivel mundial ya hace varios años, más allá de la pandemia en sí misma, donde está impregnada por esta rapidez en los cambios, este nivel de incertidumbre que lleva a caos, van surgiendo nuevas formas de pensar, pero a su vez la vieja forma se quiere seguir manteniendo, hay muchos intercambios, muchas idas y vueltas, y esto genera mucha inseguridad e incertidumbre. Entonces, la otra cara de esto de Luca es lo que se llama el Bani, que nos lleva a vivir en un sistema que de alguna forma es frágil o lo sentimos como frágil, sufrimos mucha ansiedad porque queremos respuestas ya hasta esta incertidumbre que estamos viviendo, de repente estamos en una situación donde no hay una linealidad. Antes teníamos, como no era una situación compleja, sabíamos que hacemos 1, 2 y seguimos el pasito 3, estaba como bien claro cuál era lo lineal en las cosas que veníamos haciendo o qué teníamos que hacer para conseguir determinados resultados. Hoy en día no tenemos esa claridad y hay diferentes formas de hacer y hay muchas ida y vuelta, y esto que se llama por ahí el caos controlado o el caos organizado, que nos lleva a actuar de diferentes formas para conseguir los resultados que buscamos. Y esto de no comprender, la ambigüedad nos lleva a que no comprendemos, no tenemos claridad, y esto nos genera un montón de sensaciones que pueden llevar incluso a caos y situaciones de crisis sociales. Esta situación requiere que tengamos diferentes habilidades, tanto en lo individual como en lo colectivo, que esto sobre todo un poco nos queríamos traer o llevar por ahí para repensarnos y decir tanto en individual o en colectivo, en esta red de Salta, tenemos estas habilidades que requiere este contexto, esta situación actual, que son estas. Tenemos resiliencia, somos resilientes, o qué necesitamos para poder ser más resilientes. Somos empáticos, confiamos en nosotros mismos, en los demás y en el contexto. Tenemos atención plena, que esto de la escucha activa, o por ahí esta hiperconectividad nos lleva a que nos dispersemos y no podamos estar atentos en cada una de las situaciones. ¿Seguimos con esta mirada de todo lineal o comenzamos a tener una mirada más sistémica donde hay una adaptación a los cambios, flexibilidad? ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? ¿Hay transparencia en nuestra red? ¿Somos transparentes? ¿O quizás necesitamos desenvolver un poquito más? ¿Cómo manejamos la intuición? ¿Permitimos que la intuición salga a flote o seguimos bajo un sistema donde lo racional y la lógica es lo imperativo? ¿Nuestro trabajo es colaborativo o seguimos trabajando más desde una mirada individual o jerárquica? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro actuar?
Entonces, bueno, estas nuevas habilidades son las que están siendo requeridas hoy en día, y estaría bueno como repensarnos y ir pensando qué podemos hacer para fortalecer estas habilidades, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Para poder atravesar esta situación. Y esto nos lleva a pensar en, bueno, en cambios de paradigmas, ¿no? ¿Sí? Venimos con un paradigma dominante y está surgiendo un paradigma emergente. A lo largo del tiempo hemos visto que había un paradigma dominante, donde llegó un momento que entró en crisis, que es con esta línea gris que ven al comienzo, y después surge un nuevo paradigma emergente, como una respuesta a estas nuevas necesidades de cambio. Este nuevo paradigma emergente en algún momento se convierte en un paradigma dominante, después vuelve a entrar en crisis y vuelve a surgir otro paradigma dominante, que es el ciclo que vamos viendo abajo, ¿sí? Es lo que nos permite evolucionar a lo largo de la historia. Como para mostrarle un ejemplo muy simple, es lo que viene sucediendo o ha sucedido a lo largo del tiempo con la educación, y quizás hace más o menos unos 100 años atrás existían, en la escuela iban todos con uniformes, todos tenían tareas estandarizadas, todos los niños debíamos hacer exactamente lo mismo. Si alguien se salía de lo estandarizado o lo normado, se lo consideraba como una persona rara o que no tenía todas sus facultades. Entonces, por ejemplo, se le ponía las orejas de burro, como vemos acá en la segunda foto, y tenía que estar ahí castigado. El maestro golpeaba con la regla el nene que no hacía bien la tarea. Había un sistema de mucha disciplina y obediencia, y todo así normado y estandarizado. Hoy en día el sistema educativo ha ido pasando por varios paradigmas, ¿sí? Y hoy en día el emergente ya se habla de que no hay un sistema tan estructurado y estandarizado, se permite que cada niño tenga su propia evolución en su crecimiento, no se usan uniformes, hay muchas actividades que no son en lugares cerrados, sino en lugares abiertos. Podemos hablar, por ejemplo, sobre la pedagogía Waldorf, que tiene muy impregnado todo esto, y tiene un sistema de educación totalmente diferente a la tradicional, ¿no? Entonces, bueno, estamos en medio de este proceso de cambio. Quizás hoy no es así en todos los ámbitos educativos, pero estamos transicionando hacia ese lugar, ¿sí? Hoy la educación en Filadelfia, que es distinta. Bueno, esto como en síntesis, esto tiene que ver con el aprendizaje de doble bucle, que es las creencias nos llevan a que tengamos determinadas acciones, nuestras acciones llevan a determinados resultados, estos resultados después terminan, es como que volvemos para atrás, estos resultados nos llevan a que repensemos cuál es nuestra forma de actuar, y también nos lleva a decir, bueno, nuestras creencias realmente están siendo hoy en día útiles, o son creencias limitantes. Estas creencias limitantes que tenemos, necesitamos cambiarlas para poder tener otras acciones que nos lleven a otros resultados diferentes. Entonces, bueno, esas son un poco las preguntas que estaría bueno que nos vayamos haciendo, ¿sí? ¿Qué creencias limitantes tenemos? Bueno, en todo, cuando existe un paradigma dominante, que es la línea que está arriba, empieza a surgir el nuevo paradigma, que es el que está abajo, y hay un periodo de transición y un periodo de cambio, ¿sí? Al comienzo, con este sistema, cuando tenemos este sistema dominante y comienza a surgir el sistema emergente, surgen los pioneros, que son las primeras personas que se comienzan a interesar por la temática. Entonces, no sé, podemos decir ahí que los que estamos acá presentes quizá hemos sido uno de los pioneros en el NOA, hace, no sé, 10 años atrás, en comenzar a meternos un poquito en cuáles son las problemáticas socioambientales y cómo lo podemos resolver desde la economía actual y desde los negocios. Después comenzaron a surgir los conectores, que son aquellos que conectan a los pioneros con algunas redes u organizaciones o actores clave que les permite expandirse. Me atrevo a decir que acá hay presentes varios conectores. No sé, estaría bueno que vayamos pensando, ¿nosotros somos pioneros, somos conectores o no lo somos? Después llegan los estabilizadores, que son los primeros que
van sentando las bases y haciendo las primeras acciones que después se van a ir replicando a lo largo del tiempo, le van dando más estabilidad a este nuevo paradigma, y de ahí llegan los creadores, que estos creadores son los que se atreven a correr el riesgo, a crear nuevas formas, ¿sí? Yendo específicamente al tema que nos convoca, es nuevas organizaciones, nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de relacionarnos, incluso dentro de una red, es repensarnos como red y comenzar a trabajar de una mirada más colectiva, más integrada, más desde la mirada de la colaboración. Y ahí se comienzan a formar comunidades, ¿sí? Y se empieza a crecer. En el medio, este sistema dominante va llegando a su fin, y lo importante es que lo miremos como el compost, que esto implica de que hay algún aprendizaje, o sea, si bien el sistema dominante ya no es el imperante y no es el necesario, no es el que hoy en día nos está sirviendo, no quiere decir de que no tenga nada nuevo, nada bueno. Siempre hay un aprendizaje y siempre hay algo que nos llevamos, es como el compost, ¿sí? No sirve para otra cosa, y esta mirada evolutiva y de transformación. Y pasamos por esta etapa de Ahí, sí, una paréntesis, perdón. Yo sé que Hugo después se tiene que ir, por eso. si está Sí. todavía. ¿Dónde se ubican ustedes, por ejemplo, Magis? ¿Cómo te ves vos? ¿Como conector, como pionero, como creador? Creo que sí, una mezcla entre el conector, ¿sí? Y el conector y el pionero, ¿sí? Ahí es como que se están uniendo, ¿viste? Esas dos partes, pero a la vez también el creador, ¿no? Pero hay cosas que por ahí, como decía Rosario Quispe, ¿no? Me decía, si no existe, créalo, si no te quedes mirando ni esperando. Entonces a veces hay que hacer ese salto, ¿no? Chicos, yo me tengo que retirar ahora. Al grupo le dejé dos filminas, dos placas, que justamente hablan sobre los ecosistemas. Uno mide los ecosistemas justamente de los 10 más potentes de todo el mundo versus los nuestros de Latinoamérica, y ves la diferencia contrastada de dónde están poniendo el foco para que esos ecosistemas sean potentes, se desarrollen. ¿No? Vos ves la cultura emprendedora, la educación emprendedora, y hay un abismo de diferencia. Y después lo otro es el esquema básico del PRODEM, donde están las condiciones explicadas, están en el planito, digamos. Pero después les comparto el documento si quieren, pero el PRODEM tiene una gran ventaja. Hicieron todas las investigaciones, hicieron las comparativas, tienen una lógica muy interesante para poder mostrarnos un camino metodológico para construir esos ecosistemas y tener, no le digo una receta, pero sí tener un poco de luz para poder enfocar el trabajo, donde podamos mezclar tanto lo que plantea el PRODEM con esto que estamos haciendo, que tiene que ver con la territorialidad y entender nuestros desafíos más urgentes. Entonces ahí poder tener esa conjunción, ¿no? de tanto lo metodológico con lo territorial y lo que es urgente para poder llegar a esos objetivos comunes, y la colaboración entre los actores es clave, ¿no? Y bueno, y una última cosa, que el ecosistema para nosotros no son solamente instituciones. Lo peor que podemos pensar es que nos juntemos a tomar un café los presidentes de cada una de las organizaciones. No, son condiciones dadas, son herramientas puestas, son recursos puestos para el pyme, para el emprendedor, para que puedan escalar, generar trabajo, crear valor. Pero esas condiciones las tenemos que generar. Son políticas públicas, ¿sí? Son todo lo que está planteado en el esquema ese. Pero no solamente son las personas y las instituciones, son esas acciones, esas herramientas y todos esos recursos, desde capital social hasta la política pública, puesto a disposición, ¿no? Así que bueno, eso chicos, les pido disculpas y bueno, sigo conectado para poder ir viendo y después veo lo grabado también, que yo después los charlo con ustedes también. ¿Listo? Muchas gracias, Hugo. Un beso grande. ¿Hugo? Sí. Sí, antes que, así 2 segundos, pero justamente apuntamos ahí y está buenísimo lo que decía el PRODEM. Nosotros ahí vamos a compartir otras 2 herramientas también más que son de guía para generar comunidades de impacto. Estaría buenísimo que las puedan ver a las 3 y ver qué es lo que les resuena de cada una a esta red. Y la idea es que ya era la idea, digamos, hace 2 semanas y sigue siendo, de que comencemos a mapear todo esto que vos decís que hace a un ecosistema y poder ver cómo es la situación en Salta,
con respecto a todo esto que vos has nombrado, que no lo voy a repetir porque lo has dicho perfecto, y la idea es que el próximo encuentro ya comencemos a darle una bajada en un plan de acción para la red de Salta. Así que te quería pedir antes que te vayas, que por favor, vos que tenés mucha claridad en esto, sos un gran referente en la comunidad de Salta, que si después podés verlo, para también acompañarnos en este proceso, para que lleguemos en el tercer encuentro con por lo menos unas 5 acciones de la red de Salta para que Genial. se lleve, sería Sí. buenísimo. Eso. Genial, se coincide con la planificación que estamos haciendo desde el Magis, con Sistema B, y creo que justo llega a este punto para poder encontrarnos y hacer algo que sea potente, así que coincido totalmente en colaborarnos, así que cuentan con nosotros, ustedes saben, Pierre sabe que estamos siempre ahí al pie del camión, así que bueno, muchas gracias chicos, los dejo, así que nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Chao, chao a todos. Gracias, que estén bien. Gracias, Hugo. Chao, chao. Bueno, Nilda, no sé, acá estaba previsto también ir al tablero y comenzar a trabajar, pero no sé si seguimos o... Sí, ¿cómo te diría que sí. Lo que sí teníamos que saber si Nilda está escuchando, conectada, si está la interacción favorable, o también nos puedes mandar un mensaje ahí por chat diciendo escucho, pero no puedo hablar, ¿sí? Para que tengamos una idea de cómo seguir, ¿eh? Quiero... No sé, Nilda, si estás escuchando, yo estoy viendo el WhatsApp, perdón, sigo compartiendo pantalla, pero era para ver. No. No sé, Pierre, si vos tenés identificado ahí puso un corazón, Nilda, así que por lo menos las reacciones podemos dejarlas. ¿Podés, Nilda, levantar el dedo y decirnos si estás escuchando, levantar el dedo? Bien, perfecto. ¿Te parece que sigamos con esto? Porque entiendo que no podés hablar ni escribir. Si estás de acuerdo con esto, también levantar el dedo. Yo me cambié de lugar porque está cayendo granizos en Salta, tremendo, así que está haciendo mucho ruido. Sí. Oye, yo estoy en Córdoba en estos momentos y anoche cayeron granizos toda la noche, fue un horror, así que bueno, me imagino que los de aquí se fueron para el norte. Bien. Yo, si querés, Herminia, podríamos hacer lo siguiente. Si querés pasar la filmina, la voy comentando un poco, ¿sí? Vale. Y con Nilda, bueno, si es favorable a la interacción, buenísimo, si puedes hablar, y vemos también en particular qué tipo de interacción hacemos con ustedes, ¿no? Desde tu lugar, tu rol dentro del ecosistema de Salta, ¿sí? Claro, si querés pasamos. Nosotros lo que vimos recién es eso, ¿no? Como el cambio de paradigma en realidad es pasar de una configuración de como una organización como media cerrada, ¿sí? Lineal, lo que decíamos, a organizaciones o instituciones como abiertas, ¿no? De alguna manera, gobierno abierto, empresa abierta, organismos abiertos, creo que eso es como clave, y eso no hace parte de un ecosistema, así como vemos ahora en pantalla, también pensando en forma sistémica y de forma como un organismo vivo, ¿no? Así que eso nos da como pie a las filminas siguientes, que son los del cambio de paradigma. En vez de funcionar como maquinaria, que fue el pensamiento antiguo, anterior, en que entra un insumo, pasa por la máquina y sale el resultado.
entendemos que hay múltiples interacciones entre nosotros y como personas, por un lado, pero también como instituciones, organizaciones, y las organizaciones están compuestas de seres humanos, así que básicamente es un organismo vivo y de alguna forma esa diferencia entre la máquina con la meritocracia, la responsabilidad, la innovación, ¿sí? Y por otro lado, un funcionamiento como organismo vivo, con un propósito, una autogestión, plenitud, que es otra forma de pensar y justamente otro paradigma, ¿no? Así que estamos con ese cambio. Si vamos a la siguiente, vamos a ver bueno, el desarrollo sistémico, que va desde la confianza en uno, en una persona, una persona, un humano, ¿sí? Confiar en un equipo, un grupo de personas, y también confiar en los procesos, ¿no? En procesos colaborativos, y ahí vamos viendo la sinergia entre varias personas y una configuración como más circular, justamente, y no tanto piramidal o vertical. Por eso esa figura geométrica lo simboliza muy bien, y eso es el desarrollo más sistémico. Y también tiene que ver con todas las cuestiones más integradoras. Ahí vemos, bueno, que antes, así funcionando como máquina, era blanco y negro, era hombre y mujer, era cerebro derecho, izquierdo, y etcétera, separando las cosas, y estamos en una época que justamente nos permite integrar y tener esa visión más sistémica. Así que estamos hablando de género y no tanto de sexo, o sea, masculino o femenino, sino género. Hay diversidad de género. Estamos hablando de capacidad cerebral, pero también sabemos que el cerebro está en la panza, ¿no? En el estómago, en los órganos, no solamente acá en la cabeza. Tenemos una visión más integral del cuerpo, y eso es como una forma como más integral, ¿no? De pensar. Y si vamos a la siguiente, bueno, también en cuanto a la forma de pensar, mucho más integrado. Antes era como más mecánico también la forma de ver el ser humano, digamos, está la parte racional, el cerebro, está lo intuitivo, lo orgánico, lo emocional, analizando cada parte, digamos, de forma individual, y ahora estamos pensando más en el ser humano, ¿no? Como en lo vivencial, en lo experiencial. Creo que es mucho más integrador lo que estamos viviendo ahora. Por mi parte también creo que es mucho más llevador, mucho más coherente con lo que somos, ¿no? Así que activando ahí la supernaturaleza, superpoderes, y esa lógica que vemos ahora de sistema vivo, en vez de tener ese organigrama, si bien existe todavía en nuestras organizaciones esa forma de pensar. De hecho, tenemos ahora, hoy en día, el WhatsApp de quién está arriba, y podemos conversar y podemos comunicar, con empresas que están afuera. O sea, son organismos claramente abiertos que tenemos hoy en día, incluso en gobiernos. Yo estoy ahora en el Ministerio de Desarrollo Social y funcionamos de forma mucho más espontánea, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Si vamos a la siguiente, tenemos, bueno, los valores también. Bueno, lo habló muy bien Herminia. Volvemos a ver acá la manera de pensar como más sintética, holística, cooperativa, asociativa. Creo que y vamos más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Tenemos una mirada más, sí, holística. Es a su vez también nos da miedo un poco, ¿no? Antes era como más 1 más 1, ¿sí? Más mecánico, y es como que hay muchas personas que se mantienen en ese paradigma ancestral o tradicional porque tienen las herramientas para trabajar de esta forma. Y hoy en día estamos en algo como más flexible, más permeable. Entonces tenemos que reaprender también a funcionar. Tenemos que desarrollar esas habilidades más blandas, ¿no? Entonces, eso es, dentro de los valores, algo también para terminar de explorar. Y seguimos con, bueno, la organización
nuestras, de ustedes, Nilda, la tuya, ¿cómo funciona? ¿Cómo te sentís vos dentro de ese esquema? ¿Sentís que son una organización permeable, cooperativa, articuladora? De lo que escuché la última vez, sí, los veo así también muy, muy buenos articuladores, y pensando en estrategias superadoras para varios organismos. Así que si puede contestar ahí en el chat, fantástico. Yo no sé si se escucha bien, pero hay granizos así, que están por todos lados. ¿Sí se escucha bien? Bien. Entonces seguimos con la diapositiva siguiente. Bueno, ahí tenemos herramientas. ¿Cómo desarrollamos herramientas como ecosistema para apoyar a nuestros emprendedores de impacto? Y ahí tenemos, de alguna manera, un canvas que es básicamente podemos hacer el pendiente o la equivalencia con el canvas B de empresas que vimos la última vez, pero esta vez estamos hablando de canvas de comunidad. Y no es para entrar en detalle hoy, pero solamente para mencionar que existe y que totalmente se podría implementar con la comunidad de Salta, con la red, el ecosistema, ese tipo de metodología para justamente transitar juntos esa transformación y ese cambio de paradigma y la definición de acciones superadoras para el ecosistema de Salta, ¿sí? Tienen 17 temas, ¿sí? Herminia, ¿sí? No, y sumo también que le queda como herramientas para aquellas organizaciones que trabajen en el desarrollo de comunidades. Entiendo que en Salta hay varios que trabajan con comunidades, como de pueblos originarios, comunidades rurales y demás. Si trabajamos con comunidades o comunidades, por ejemplo, de personas del grupo LGTB, por decir, no sé si Nilda está en esa o no, pero cuando trabajamos con una comunidad, que una comunidad engloba varias actores, a varias organizaciones y personas diferentes, nos sirve también esta herramienta para tenerla a disposición, que es también el otro objetivo de compartirles. Vamos. Así que esto para explorar en otro momento, si quieren, lo podemos bajar y bueno, lo pueden aplicar a su propia organización, pero también así como ecosistema lo podríamos también llevar adelante, ¿sí? Así que son varias filminas que tienen que ver con ese canvas y ahí vamos bajando los distintos conceptos, identidad, experiencia, estructura, cada uno con ítems para trabajar. Y después está la otra herramienta que es tejer redes. Ay, me costó decirlo. Tejer redes. Siempre me cuesta la J. Y ahí si quieres explicar un poquito, Hermi, en qué consiste la metodología. Sí, perfecto. Bueno, igual estos son dos metodologías diferentes que apuntan a lo mismo y que tienen sus similitudes y se nutren entre sí mismas. Nosotros les vamos a pasar material para que lean y se empapen un poco a quien les interese sobre cada una de estas dos metodologías, y también estamos disponibles para acompañarlos en cualquier proceso que necesiten, como decía Pierre. Esta de tejer redes apunta, también es tridimensional, y tenemos por un lado una metodología que acompaña a que la persona sea colaborativa. ¿Se acuerdan que hablábamos en el primer encuentro de este cambio en el ser, que ya no tenemos una mirada de los negocios, este negocio consciente, ya va un poco más al triple impacto y también incluye la mirada del ser y de la cultura? Entonces, el cambio del ser implica esto, tener ser una persona más colaborativa. Entonces acá hay una metodología específica para poder desarrollar las habilidades que necesitamos en lo individual para tener esta perspectiva y esta mirada más de colaboración. Después nos integramos a equipos de trabajo, y también hay diferentes metodologías y cosas para ver, bueno, cómo hacemos que el equipo sea colaborativo. Y después una mirada como más amplia, más integradora. Estos equipos o varios equipos terminan conformando organizaciones colaborativas, y una organización colaborativa puede ser
una red como la que está aquí, puede ser una institución, puede ser una empresa, puede ser una comunidad, ¿sí? Pero ya está integrada por varios equipos, entonces ahí es como es un poco más complejo para ver cómo sería el modelo de gestión con una mirada colaborativa en estas organizaciones. A grandes rasgos, solo como para mostrarles cuáles son las cuestiones un poco que habría que tocarlo, dentro de lo que es la persona colaborativa, tenemos que trabajar un poco en el vacío que tenemos, se llama el vacío, pero tiene que ver con la red conversacional que tenemos con nosotros mismos y con nuestros pares, qué conversaciones tenemos internamente y con las personas que están más cerca, cuál es el tipo de conversaciones, hacia dónde van. Y también después de eso dejar aparecer y dejar fluir quiénes somos nosotros en el hacer mismo, en nosotros mismos y nosotros con los demás. Y por último, la tercera pata tiene que ver con poder identificar y definir cuál es el propósito individual en lo personal que tenemos como persona, cuál es el propósito de mi vida, hacia dónde voy. Entonces, cuando yo integro mi propósito con la red de conversaciones y con el hacer propio y con los demás, puedo lograr encontrar esta forma de quién soy como persona colaborativa, ¿sí? Integrando todo esto con la mirada desde del interior al exterior. Después tenemos todo lo que es la metodología para trabajar como equipos colaborativos, donde también es más o menos parecida la mirada, pero tenemos un marco de entendimiento común. Esto tiene que ver con cuál es el propósito, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, para qué actividades vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Y tenemos una comunidad que va evolucionando en el hacer, entonces vamos viendo quiénes son las personas que se integran, cuáles son los cuidados cuáles son las acciones que necesitamos para cuidarnos, para compartir, cuál es el propósito que tenemos, hacia dónde vamos, y tenemos también una estructura, ¿sí? o la forma de organizarnos, cómo nos organizamos. Hay distintos tipos de redes que también le vamos a compartir ahí, un material para que vean cuáles son las distintas formas de gobernanza y de red que existen hoy en día que tenemos disponibles, y también es como todo un proceso hasta que llegamos a una estructura más colaborativa, y según este tipo de estructuras y de forma de organizarnos, también va a depender las conversaciones que tengamos y las tecnologías sociales que utilizamos. Cuando hablamos de tecnologías sociales hablamos cuáles las herramientas que tenemos disponibles para acompañar a toda esta estructura y esta organización que nos hemos planteado como objetivo. Y de esto va a salir un equipo con roles definidos, donde va a estar claro cómo nos articulamos, cómo conectamos, cuál es el sistema de liderazgo que va a haber en este equipo, cómo ejecutamos acciones y demás, ¿sí? Eso con respecto al equipo. Y ya cuando vamos a las organizaciones colaborativas, tenemos 3 estaciones que se llaman, que son esos triangulitos que ven aquí, ¿sí? El rojo, el amarillo y el verde, y en cada una de las estaciones tenemos 6 pasos a seguir, ¿sí? En una estación tiene que ver con las personas, las personas que integran esta organización, ¿sí? Y cómo hacemos, qué acciones y qué conversaciones tenemos que ir teniendo, y cuál es el proceso que tenemos que ir transitando para que estas personas puedan participar con esta mirada colaborativa, ¿sí? Otra estación tiene que ver con la comunidad evolutiva, esto que hablábamos recién en la anterior, no sé si se acuerdan. Acá esto de la comunidad evolutiva que tiene que ver con esto, con las acciones, cómo nos cuidamos, qué cosas son importantes tener presente, cuáles son las personas que sería bueno se integren en este equipo, cuál es el propósito que tenemos en común y demás. Y después viene la estructura organizativa, que de vuelta, cómo nos organizamos, cuál es el sistema de gobernanza, esto quiere decir cómo se distribuye la toma de poder, la toma de decisiones, si hay ingresos, cómo se distribuyen los ingresos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Y cuando pasamos por estas 3 estaciones, con estos 6 pasos,
podemos lograr tener un manifiesto de organización colaborativa, que es el objetivo, digamos, el gran objetivo final, que es un poco lo que nos va a permitir trabajar en una organización de forma más colaborativa. Esto en el día a día, el paso a paso, implica también seguir estos 4 pasos, que un poco acá como para mostrarle, hay algunas cosas que son parecidas a lo que es el Canvas que le acaba de mostrar Pierre. Así que tenemos, el paso 1 tiene que ver con el propósito, el paso 2 es cómo experimentamos este propósito, en el Canvas también la parte de experimentación, el 3 cómo diseñamos acciones, el 4 cómo acompañamos, y todo esto teniendo en eje central quienes, a los seres humanos que trabajamos y articulamos en forma colaborativa, que es como el gran eje más importante, ¿sí? Para que vean similitudes. Y bueno, un poco también la propuesta era que comencemos a pensar en esta red, en cuál sería el propósito de la red de Salta con respecto a la mirada del triple impacto. Entonces, bueno, poder llegar a construir la identidad es todo un paso, pero sí le queríamos proponer un poco comenzar a conversar sobre estas preguntas, ¿no? ¿Por qué o para qué existe la comunidad? ¿Qué se espera lograr con esta comunidad? ¿Cómo será de diferente el mundo al tener esta comunidad? ¿De qué el mundo sería peor si la comunidad no existiera o dejara de existir? ¿Cómo afecta la vida de los miembros que son parte de esta comunidad? ¿Sí? Y respondiendo a esta pregunta entre todos en forma conjunta, quizás puedan llegar a responder la gran pregunta de la identidad: ¿quiénes somos y en qué creemos? Que en definitiva es el propósito, o el gran propósito de esta red de Salta. Porque como vimos es el primer punto de partida. ¿Sí? Bueno, acá un poco lo que decía hace un rato nuestro querido amigo Hugo, ¿sí? Que un ecosistema de impacto tiene que ver con la interrelación entre lo público, lo privado y el tercer sector, y también con cuáles son los programas que existen para acompañar este gran ecosistema, cuáles son las ordenanzas o la legislación, todo lo que viene a acompañar desde el sector público, si hay créditos disponibles o no, o para qué, ¿sí? Las certificaciones, hay también eventos y espacios comunes de interacción, y también que pueden potenciar esta red, y podemos agregar varias otras cosas más, según cómo a cada red le vaya resonando. Pero bueno, esto es como para tener en cuenta a grandes rasgos que un ecosistema está formado por sus actores y por los recursos que tiene disponibles, ¿sí? Entonces, poder identificar eso, actores y recursos disponibles de la red, y también disponibles para apropiarse un poco de esto y poder realmente utilizarlos y que nos sirvan. Y por otro lado, ver, bueno, aparte de estos que tenemos, ¿qué otros actores o recursos estaríamos necesitando y cómo nos podemos acercar a estos actores y recursos, o cómo podemos mejorar en forma sistémica lo que ya tenemos para potenciarnos y fortalecer la red y el impacto, ¿no? Que ese es un poco el gran objetivo final que tenemos con este ciclo de seminarios. Y bueno, acá como para darle algunos ejemplos de cosas que están sucediendo dentro del gran ecosistema de impacto de Argentina, para decirlo de alguna forma, desde Sistema B, junto con la comunidad de abogados más B, se está tratando de lograr que exista la ley BIC, que es la Ley de Empresas de Beneficios de Interés Colectivo, que es justamente una forma que nos permite poder identificar aquellas empresas y emprendimientos que son de triple impacto. Por otro lado, el Banco de Galicia, junto con Sistema B y junto con empresas de garantía, lograron lanzar la línea más B, ¿sí? que
esta empresa de garantía SGR está fuertemente alineada a lo que es género, lo digo Nilda por si te interesa, después te voy a pasar contacto. Andrea Grobocopaté es una de las fundadoras y que trabaja fuertemente por lo que es el balance de género en Argentina, sobre todo con la perspectiva de la mujer. Bueno, ellos lograron, en este acuerdo de estas 3 instituciones, lograron sacar la línea +B en plena pandemia el año pasado, para acompañar a empresas de triple impacto con financiamiento que tenía tasas bastante interesantes, como ven el 29 y 24% fija anual, que es la verdad muy interesante. Y por último, Maima también logró un acuerdo con Sumatoria, que es una organización que se dedica a conectar a emprendedores e inversionistas de impacto, y este acuerdo entre Maima y Sumatoria permitió lanzar una nueva línea de crédito para emprendedores de impacto. Eso fue este año, así que también es una forma de mostrar cómo articulando entre los actores clave y utilizando los recursos que tenemos disponibles, podemos fortalecer y potenciar el ecosistema de impacto, ¿sí? Entonces, esto más que es como para que sirvan de ejemplo o evidencia de cosas que se vienen haciendo, y la propuesta y la invitación es que comencemos a pensar en esta red de Salta qué podemos hacer para lograr estos acuerdos entre los actores, aprovechando los recursos disponibles, y que nos permita fortalecer el ecosistema de impacto de Salta. Y ahí ya terminamos. No sé, Pierre, si querés agregar algo más. Perfecto, bueno, los que van a escuchar la grabación a posterior, los invitamos a sumarse al grupo de WhatsApp que constituimos. Podemos charlar también por fuera de estos seminarios, conversar un poco cuáles son las ideas que pueden surgir, elaborar un plan de acción, no es necesariamente un trabajo engorroso, sino marcar como líneas estratégicas y acciones que podemos afinar luego en forma presencial o de alguna manera en otra reunión. Creo que es una linda oportunidad justamente para poner en agenda esa temática de ecosistema de impacto o cómo acompañar a emprendedores de impacto en el próximo año, y proponiéndose también metas concretas, ¿no?, de acompañamiento. El programa de Maima, por ejemplo, es claramente un programa que acompaña a 35 emprendedores de forma articulada también entre universidad, gobierno, empresas privadas. Es un programa que tiene mucha visibilidad, no es un recurso enorme, es una articulación sí entre organismos, son buenas prácticas, digamos, creo que nos permiten hacer vivir el ecosistema. Si conseguimos así 4 o 5 acciones de este tipo para implementar en el año que viene, yo creo que estaríamos con el objetivo cumplido, ¿sí? Hay que practicar el ecosistema para que pueda vivir, justamente interactuar. Entonces, solamente de esta manera vamos a lograrlo, para no volver al paradigma anterior que vimos hoy, tradicional, y volver a programas cerrados en organizaciones, digamos, acotadas, ¿no? Creo que entendimos con el seminario de hoy de que tenemos que pasar a la etapa siguiente. Así que bueno, invitarlos a conectarse con nosotros en el próximo seminario, y también de por medio por si hay algunas consultas, ¿sí? Así que muchas gracias, Herminia, y Nilda también por tu presencia, y participación por el chat. Muchas gracias. Y un poco como para reforzar lo que dijo Pierre, la idea es que para el próximo encuentro, que sería el 27 de octubre, el miércoles, mismo horario, vayamos pensando y traigamos, ¿sí?, en mente
un poco más aceitado esto de cuáles son los recursos y los actores claves, las necesidades que tiene este ecosistema, qué acciones podríamos proponer para llevar adelante y cómo mediríamos el desempeño de estas acciones, ¿sí? Y en el próximo encuentro vamos a trabajar con esto, ¿sí? Es bueno que lo traigan ya un poco pensado para que podamos abordar este plan de acción que vamos a trabajar con mayor armonía y fluidez. Bueno, esto regalarles como cierre estas dos preguntitas que nos parece importante. La primera tiene que ver mucho con lo que también Hugo siempre trae, que un poco cómo nos abrimos, cómo pensamos en el desarrollo local y cómo nos potenciamos localmente, teniendo en cuenta también en las necesidades a nivel global. Cómo articulamos esto entre lo local y lo global con las particulares que hoy en día estamos viviendo en ambos aspectos. Y por otro lado, cómo nos hacemos responsables del mundo que queremos ver y dejar a las generaciones que vienen, tanto desde lo individual como lo colectivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para poder ver y dejar a las próximas generaciones el mundo que quisiéramos? Bueno, y ahí no teníamos pensado más nada en la encuesta. Te voy a compartir, Nilda, la encuesta por el chat, si podés contestarla. Si querés la podemos, claro, compartir a Hugo y a Nilda por privado. Sí. Voy a compartir, igual paso aquí por el chat que veo que está ahí Nilda, entonces capaz que es más fácil. Y después, bueno, le pasamos por WhatsApp también, cualquier cosa, que ya tenemos el teléfono de Nilda. Bueno, Nilda, no sé si quieres compartirnos algo, aunque sea escribiendo en el chat de este espacio. Tal vez podemos dar por finalizado la grabación, así no se alarga tanto. Nos vemos en el próximo. Adiós.